Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es lunes 10 de octubre. Y por supuesto, los temas que concitan la atención de toda la ciudadanía tienen que ver con el escándalo que remece, por supuesto, al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que tiene que ver con el asesor presidencial en el campo de la salud del señor Carlos Moreno, que ha sido, identificado, ha sido denunciado por un presunto uso de justamente esa condición de asesor para planear, para presentarse como el hombre que iba a hacer una serie, aparentemente, de negocios desde el sector salud. Tenemos un informe al respecto y el día de hoy vamos a tener a varios congresistas de la República aquí invitados en nuestro set en Redes y Poder para conversar en torno a cuál es el impacto político que tiene estos hechos tan complicados. A ver, veamos el informe en primer lugar. Adelante, por favor. El negociazo del que hablaba Carlos Moreno ha sido un golpe temprano. No se recuerda un gancho similar de presunta corrupción en un recién estrenado gobierno. El ahora ex asesor en salud de Pedro Pablo Kuczynski se ha convertido en una especie de enemigo público. Incluso que deberían dictarse una detención preventiva a fin de que se pueda evitar algunas maniobras que pretendan proteger a esta red. Una red que supuestamente se iba a beneficiar tercerizando en una clínica privada la atención a los más pobres. Se iba a aprovechar para ello un convenio entre el Arzobispado de Lima y el CIS. Ya quiero empezar a trabajar. Esa es nuestra línea, ¿no? En la clínica, claro. No sabe la cantidad de plata que vamos a ganar. La Fiscalía Anticorrupción ya investiga los diálogos entre Moreno y personajes como el administrador de la clínica en cuestión, Miguel Cifuentes. El Ejecutivo lo ha denunciado por 7 delitos, entre ellos colusión, tráfico de influencias y asociación ilícita. Para este martes, la Comisión de Salud del Congreso ha citado a Fernando Zavala y a la ministra del sector, Patricia García, pero la Comisión de Fiscalización también indagará el presunto negociado y cómo es que se grabaron las conversaciones. Que por lo menos hay indicios de corrupción y veo una tendencia de este gobierno de un inicio de querer minimizar este hecho tan grave. El Ministerio de Salud ha solicitado al Hospital Arzobispo Loaiza que separe a Moreno de la Dirección de Gastroenterología. El Colegio Médico del Perú va a iniciarle un proceso disciplinario. Nosotros, al igual que ustedes, estamos consternados, indignados, pero vivimos en un Estado de Derecho. Todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Los reflectores están sobre el ahora ex asesor, pero este mencionó que varias puertas se le habían abierto gracias a Susana de la Puente, amiga e importante financista de la campaña de Kuczynski. Otra arista de este escándalo es el papel de los asesores presidenciales y el rol de la Iglesia Católica. El Seguro Integral de Salud y los 1.500 millones de soles que maneja está en reorganización por los próximos 120 días. Bien, hay varios temas que son los que preocupan y por supuesto de eso vamos a hablar ampliamente, pero un pequeño comentario sobre dos temas que son realmente importantes con respecto a este asunto, ¿no? El primero es, en efecto, el presidente, a saber, tiene por lo menos 4 asesores presidenciales, quizá tenga más, pero los que conocemos por lo menos por los medios. Uno es Felipe Ortiz de Ceballos y otro es Máximo San Román. Creo que, digamos, la experiencia, la trayectoria de ambas personalidades no ponen en tela de juicio me imagino, y ninguna sospecha al respecto. Son 2 personas de un amplio recorrido en el campo político y empresarial e institucional. Hay otras 2 personas que también están como asesores, por lo menos es la información que tenemos nosotros. Uno es Jorge Villacorta, que ha sido ex viceministro de Transportes, ha sido presidente de ACEPAL en la época de el señor Alejandro Toledo, fue candidato a al Congreso por el PPK-osismo, y ahora es asesor en asuntos de prevención y control de conflictos sociales. No sabemos si eso es un cargo ad honorem o si es pagado. No lo sabemos, nosotros quizá nos puedan dar esa información de la Oficina Nacional Villacorta. Y el otro es el señor Jorge Laván, que trabaja en el partido o el Instituto País de Pedro Pablo Kuczynski del partido del PPK-osismo y entendemos que es asesor en asuntos regionales y municipales. En todo caso, lo que queda claro acá es que es importante regular, como decía el informe, cuál es el papel, cuáles son los honorarios, cuáles son las responsabilidades, las prerrogativas y la influencia real que tienen los asesores presidenciales. Porque en función a lo que ha pasado con Carlos Moreno,
el tema, por supuesto, que no pinta nada bien y sí preocupa. Y lo segundo que quería comentarles es, en efecto, lo que ha sido la denuncia interpuesta por Edgar Eduardo Ortiz Gálvez, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, el día 7 de octubre, el día viernes. Porque esta es una denuncia ciertamente original, vamos a llamarlo de esa manera, porque se interpone una denuncia penal contra los que resulten responsables, dice. Contra los que resulten responsables. O sea, no tiene una nominación personal. Un delito penal se imputa a una persona y se le dice el delito. Y entendemos nosotros, y vamos a hablar con varios abogados esta noche en este programa, que en el caso del Estado, quienes hacen las denuncias penales son los procuradores, que son y que corresponden a cada dependencia. En este caso hay un procurador de la PCM y extraña, por cierto, que esto sea, en el caso del señor Carlos Moreno, una denuncia sin nombre propio. En ninguna parte del documento aparece el nombre del señor Moreno. No aparece. Entonces es difícil, no sabemos si esto terminará en algo o en nada, que una denuncia, dado lo que hemos conocido, no sea personal. Es una denuncia que dice así, ante quienes se interpone esto es contra los que resulten responsables. ¿Quiénes son los responsables? En esas transcripciones, en esos audios, aparece el nombre de la señora Susana de la Puente, de unos médicos, de arzobispos, del señor Moreno, según él ha aclarado que es su audio, pero ante quiénes se está interponiendo, o sea, ¿quiénes son los responsables de estos hechos, de esta tentativa? Es un poco extraño. Bueno, vamos a hablar de este tema para comenzar con un congresista del Partido Aprista, él es el señor Mauricio Mulder, que está con nosotros en redes y por. Mauricio, buenas noches. Alfonso, buenas noches. Bueno, se dice pues que ya pasó esto, ¿no? Y que por lo tanto ya se hizo esta, digamos, denuncia ante la Fiscalía. ¿Quién dice eso? Ya se aclaró el tema. El gobierno. Y que ya prácticamente pues hay que mirar otra cosa y seguir en esto pues es estar queriendo buscar 3 pies o 2 pies al gato que tiene 4. Bueno, ¿Tú qué piensas? Eso sería también decir que lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski de que los están atacando por nada, es cierto, cosa que no es verdad. Y el hecho mismo de que a esta persona se le emita una resolución agradeciéndole por los servicios prestados, indica que parece que han actuado a regañadientes, a duras penas o negociando. A lo mejor su silencio, a lo mejor que no implique a algunas otras personas. Y yo lo vi al presidente del Consejo de Ministros ayer en la televisión un poco desencajado, muy nervioso, estaba con un rostro realmente bastante adusto, como no había estado en ninguna otra circunstancia, demostrando que saben que el tema tiene mucho más de lo que parece tener. Y da la impresión además que la capacidad de Pedro Pablo Kuczynski de aguantar estos temas se ha dado solamente, lo comentábamos hace algunos minutos con Víctor Andrés García Belaúnde, porque está en sus inicios, pero ya estaba en una caída también. O sea, justo el día sábado, en la mayoría de titulares aparecían ya caídas de aceptación y aumentos de la posición contraria, en el sentido de que ya cansa un poco sus maneritas y sus cosas, la manera como ve las cosas. Y salir a decir, bueno, nos están sacando la mugre por nada, me parece que fue una especie de trivialización completamente fuera de lugar. Entonces, es probable que, en función de lo que tú preguntas, ellos digan, no, ya hay que matar este tema, ya está, ahí está la denuncia. Y yo no le había leído la denuncia, sinceramente. O sea, no mencionan al No, en ninguna parte de este documento que tiene varias páginas. Y como tú dices, eso lo tiene que hacer el procurador, no lo puede hacer cualquier funcionario por una orden de arriba. ¿Esto puede terminar en nada, Mauricio? Va a terminar seguramente en nada. Y yo creo que lo que va a ocurrir, eso sí se ha anunciado el día de hoy, es que el Ministerio Público de oficio va a hacer la investigación y va a citar a todas las personas. Y va a empezar a articular un proceso. Incluso ya se está hablando de que podría haber mandatos de detención, etc. El presidente ha dicho en los últimos días que los quieren embarrar cuando no tienen nada que ver. Este es un asunto focalizado en una expresión, en un querer hacer algo por parte de un asesor que había sido nombrado por él y que en todo caso está circuito de esa persona. Cuando yo he mencionado de que este es un tema que revela una inmensa angurria de quien haya llegado al poder tan rápido y ya está empezando a ver cómo hace su mina de oro,
A mí me llovió duro y parejo en el Twitter y dice, no, los petroaudios, ¿tú por qué hablas? No tienes derecho a hablar, ahí están los petroaudios. Es como, claro, en un gobierno pasa algo, entonces yo tengo permiso para hacer todo lo que quiero en el siguiente gobierno porque ya los demás también lo han hecho. Con ese criterio llegan muchas personas a la administración pública. Pero en esa oportunidad, ni Rómulo León ni Quimper eran funcionarios públicos. El hecho propició que al final estuvieran presos. Incluso después los han absuelto, pero han estado presos como 3 años. ¿Un asesor es funcionario público? Es un asesor, sin duda, un asesor es un funcionario público. Es que, aunque sea ad honorem, pero es que esa figura del ad honorem es una figura que esconde otro tipo de esquemas y por eso es que no se recomienda a la administración pública que haya personas que trabajen ad honorem. Pero ahí va al tema de fondo. Lo que determinó la responsabilidad política del tema de llamado petroaudios fue la caída del gabinete, que no tenía nada que ver en el fondo, ¿no? Entonces, si ahora se quiere hacer un parangón con casos similares, esto tendría que concluir en la caída del gabinete. Pero como ha sido al comienzo, es impropio presentarlo. Pero nos lleva a esa conclusión. El señor Pedro Pablo Kuczynski está nombrando bien a sus asesores, conoce al señor Moreno realmente tanto como para haberlo puesto sin haber verificado que ya tenía una sentencia anterior por un tema de colusión. Entonces aquí creo que empieza a quedar en evidencia que las cosas las están improvisando de una manera absolutamente descomedida. ¿Cuál debería ser el siguiente paso en la dirección de poder manejar esta crisis, en el camino de poder pasar sobre este tema y dedicarnos a los asuntos de Estado y más bien tratar de que cosas como estas no terminen llenando los titulares, no por impunidad, sino para dirigirnos a lo importante? ¿Qué debería hacer el gobierno para justamente dar muestras evidentes de que no tiene ningún ánimo de pasar esto por agua tibia o ponerse de perfil? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que colaborar con las instancias que van a hacer las investigaciones. Su bancada tiene que votar a favor de la creación de una comisión especial investigadora o de darle facultades a la comisión de fiscalización, sin chistar. Creo que debe también la ministra de Salud venir y dar explicaciones como responsable del sector salud, cómo es que una persona que es asesor del presidente de la República se permite buscar vericuetos entre el sistema SIS y los convenios que firman con entidades particulares, en este caso la Iglesia Católica, y que eso pueda permitir que haya un trasiego de dinero de un lado para otro. ¿Por qué lo permite? Eso no debería funcionar de esa manera. O sea, tiene que haber un proceso de asumir responsabilidades políticas. El presidente de la República creo que debería salir con un tono menos ya chistosito y empezar a decir, bueno, me equivoqué. O sea, expresarle una disculpa al pueblo peruano y decir, usted sí, me equivoqué, este señor era mi gastroenterólogo, me hablaba bonito y me lo puse de asesor. O sea, una irresponsabilidad. Y por último, hasta debería eliminar el entorno de asesores. Tú has mencionado a Máximo San Román, son personas honorables, pero ¿qué cosa pueden asesorar? Yo digo, un presidente de la República que necesita que alguien le cuente algo, lo llama por teléfono y le dice, oye, ¿qué opinas de este tema? Pero tener un asesor ahí, remunerado o no remunerado, que esté dando vueltas por Palacio de Gobierno. Entiendo que tienen oficina en Palacio de Gobierno. ¿Tú te imaginas lo que significa a una persona X que, oye, vente a mi oficina y estás en Palacio de Gobierno? Eso de todas maneras un peso específico a la hora de que ese funcionario, aunque no gane nada, está despachando en una oficina de Palacio de Gobierno. Entonces, son circunstancias que hay que evitar para que no se utilice el poder para este tipo de fines. ¿Tú estarías de acuerdo con suprimir ese concepto y esos cargos de asesoría al presidente de la República que son ad honorem? Yo creo que sí, yo creo que en la administración pública no debe haber cargos ad honorem para comenzar, porque si no, no se asumen responsabilidades como corresponde. En la administración pública, cada persona que ejerce un cargo sabe que tiene que responder después por él mismo ante la Contraloría, ante la opinión pública, y para eso justamente es que asume la responsabilidad del Estado de darle también una remuneración. La única excepción puede ser el caso que se ha discutido justamente ayer o anteayer, que el de la primera dama, que no es una funcionaria pública, pero al crearle toda una oficina, prácticamente la han convertido en una, con manejo de recursos. Hasta han dicho de que se va a gastar una cifra específica de 600.000 soles. Al año, son 50.000 soles. Entonces, al mes en responder cartas y atender una serie de agendas. ¿Quién va a ser la persona que va a responder por esos dineros? ¿La señora? No es funcionaria pública. Entonces van a tener que poner un jefe de pliego o de subpliego para que se responsabilice esos 600.000. Cuando es una cosa, la primera dama ha podido perfectamente trabajar con los recursos que están en la presidencia, o sea, en lo que es el despacho presidencial, y ahí hay un espacio para que ella pueda trabajar. Y eso está dentro del gasto del presidente de la República. Tú eres un político con bastante experiencia, Mauricio. ¿Tú sientes que el gobierno tiene una dirección o una agenda política previsible y clara en lo que vienen haciendo o en lo que van a hacer?
Yo sinceramente pienso que tienen más de improvisación de lo que ellos creen que pueden hacer. Eso se demuestra en el tema del pedido de facultades. Se le han pasado 2 meses pidiendo facultades, tratando de convencer sobre el pedido de facultades, pero no tienen redactado un solo borrador ni un solo decreto. Hoy día, por ejemplo, que estuvo el ministro de Educación, él dijo que en las próximas semanas, o sea, estamos hablando de 3, 4 semanas en adelante, recién van a estar saliendo los decretos que él ha pedido para el tema de los Panamericanos. Entonces yo digo, si desde el 3 de julio y el señor Kuczynski ya sabía que era presidente, y además decían que tenían el mejor plan, 3 de junio. de julio, cuando ya en segunda vuelta se determinó que él era, ya. ¿no es cierto? Ya él ya sabía que era presidente. Hasta el día de hoy no han podido redactar un solo proyecto de un decreto legislativo, siquiera como un proyecto de ley. Han tenido que pedir las facultades y después, una vez que se les ha dado las facultades, se ponen a pensar cómo van a hacer. No tienen ni idea, entonces da la impresión de que vienen a improvisar. Y estas cosas pues suceden por ese tipo de improvisaciones. Entonces tengo la impresión de que el gobierno tiene la seguridad del señor. A mí me parece que Zabala es una persona que sí tiene una claridad de que hay políticas económicas específicas que llevar a cabo. Eso no parece demasiado difícil. Pero el resto de las políticas sectoriales, un poco como que cada una está por su deriva y cada ministro va a empezar a improvisar y los resultados los vamos a ir viendo después. Y me parece que en el tema de las facultades que ellos han solicitado ya deberían haber detallado cada uno de los pedidos que están haciendo y no esperar hasta que se cumple el día 90 y recién sepamos los peruanos qué cosas es lo que van a producir legalmente, ¿no? Para terminar, Mauricio, su bancada, la bancada del PPCausismo, lleno de personas que tienen experiencia política, han sido ministros de Estado, están hace tiempo en política algunos, no es un soporte suficiente para poder ayudar a encontrar ese rumbo político. Es que no está tan lleno de personas que tienen experiencia política. Yo creo que hay cierta sátira en tu pregunta, porque hay 2 o 3 que sí tienen, o sea, Mercedes Arao, Carlos Bruz, han sido ministros, que tienen una experiencia. Algunas personas la han tenido en el ámbito de la vida privada, ¿no? Pero después hay otros que ahí están como recién mirando las cosas a ver cómo se desenvuelven. Hay bastante inexperiencia también, ya han tenido algunos problemas de disensiones internas. Eso es una federación de independientes, ¿no? Muchos de ellos se han conocido, lo dijo Gino Costa, a muchos de ellos los he conocido el día que estábamos recibiendo nuestra medalla. No son un partido, no tienen una idea común, no tienen un pensamiento común, una casa común. Y eso tarde o temprano es un cóctel sumamente letal y que puede terminar fraccionándose. Circunstancias como esta lo pueden llevar a ese fraccionamiento. Entonces yo no le auguro mucho a un movimiento tan archipielágico en ese sentido, ¿no? Que, o sea, como que recaba de todas partes y que no cumple una función totalizante, ¿no? Muy bien. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Muy amable de tu parte. Muy amable. Gracias. Llega amigo, será el congresista Mauricio Müller del Partido Aprista. Pero hay otro tema vinculado al asunto que conocemos de Carlos Moreno que tiene que ver con un comunicado de prensa que ha emitido el Arzobispado de Lima. Este comunicado de prensa que está ahí en sus pantallas dice varias cosas y básicamente deslinda con claridad lo que ha ocurrido en el caso de Carlos Moreno. Vale leer algunos de sus párrafos. El primero se refiere justamente, dice, el 1 de abril se firmó un convenio marco entre el Arzobispado de Lima y el Seguro Integral de Salud, SIS, el cual nunca se implementó porque se determinó que los establecimientos del Arzobispado no cumplían con los estándares del SIS. 2. Posteriormente, por recomendación del doctor Carlos Moreno, al obispo auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chao, se suscribió un convenio específico con el SIS a través de la Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis. 3. Informado el cardenal Juan Luis Cipriani de los detalles de dicho convenio y antes de que éste entre en ejecución, decidió dejarlo sin efecto, expresando su disconformidad con el mismo. 4. Esta decisión fue tomada antes de conocerse los hechos que son de dominio público en torno al doctor Carlos Moreno. 5. Rechazamos cualquier vinculación con intereses particulares del sector salud, ratificando nuestra vocación de ayudar a los más necesitados, tal como lo venimos haciendo en los diferentes centros de salud del Arquidiócesis de Lima. Oficina de prensa, Arzobispado de Lima, Lima, 10 de octubre, es el comunicado del Arzobispado que les acabo de leer. Bien, estamos ahora aquí en el programa con otro invitado, es otro congresista que nos acompaña. Él es Víctor Andrés Belaúnde Vitocho, de una bancada importante que es la de Acción Popular, importante por su experiencia, quizá no por el número aún, pero por lo menos muy importante. Vitocho, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Sorprendido, más bien te esperabas esto, la reacción del gobierno frente a este hecho que ocurre hace casi más de una semana. El sábado de la semana pasada se enteran ellos que tienen este problema y vienen los hechos. Esa secuencia,
¿Cómo la has visto tú? Bueno, yo he leído en los diarios El Diálogo. Hay un diario que sacó 2 o 3 o 4 hojas con todo el diálogo, y la verdad que la primera impresión fue de náuseas. Me produjo náuseas. Que un médico hable en torno a negocios y no en torno al paciente, que no tenga ese misticismo, esa ética, ese afán por servir a los demás, ese afán por curar a enfermos, ese afán por proteger al misericordia, al que no está protegido precisamente, al enfermo indigente o con pocos recursos, me pareció indigno, muy indigno. Ahora bien, haberlo llevado, grave error, gravísimo error con los antecedentes que tenía, además, que más o menos se conocían en ciertos sectores. Un error gravísimo de no verificar primero a quién se lleva a Palacio de Gobierno. Yo recuerdo que el presidente Belaúnde, cuando yo llegué el año 80, llamado por él para ser secretario de la presidencia, o del Consejo de Ministros, yo recuerdo que quise llevar a una serie de personas y me dijo, no traigas a nadie, aquí está, todos están acá, todo el personal está completo. Pero le dije, pero son personal del gobierno militar, de la dictadura. No importa, me dijo, porque ya están acostumbrados a trabajar en Palacio. La gente llega a Palacio, cruza el umbral de la puerta y cambia, me dijo. Usa a la gente que está dentro. No uses a nadie que viene de fuera, porque van a cambiar, se van a marear. Así que los que están dentro ya están acostumbrados. Me has hecho acordar a una frase de mi padre que me decía exactamente lo mismo. Me decía, la gente entra a Palacio y es como si hubiera los espíritus pues, del pasado que se apoderan de la personalidad y lo hacen sucumbir en su forma de pensar. Y siente el peso quizá pues excesivo de la historia que hay ahí, de las intrigas, de los éxitos, o los liderazgos, lo que sea, y te quedas un poco así como medio consternado y se alteran. Así es, se alteran totalmente, se embriagan de poder, además. Y un asesor con oficina en Palacio, caramba. Se siente pues superministro. Entonces, yo creo que aquí ha habido gravísimos errores. El primero, el error de la propia presidencia de la República, del presidente de la República, de llevar a su médico de asesor. Yo creo que no deben haber asesores. Yo siempre lo he dicho, y vamos a presentar un proyecto de ley para que se eliminen los asesores, porque los asesores lo que hacen es meterse en todo, dificultar todo, serrucharle el piso a los ministros, querer tomar decisiones sin ningún tipo de responsabilidad. Y si es ad honorem, se limpian más las manos inclusive. Los asesores naturales del presidente de la República son los ministros. Porque no son secretarios de Estado como en otras partes del mundo, son ministros, o sea, personas de confianza que el presidente los nombra, no los nombra el Parlamento. El presidente los nombra y los remueve cuando quiere, en el momento que crea más conveniente, y nombra gente de su absoluta confianza y que sepan evidentemente el oficio a que se meten, el sector que van a legislar o van a liderar, quiero decir, y además personas que con su firma van a asumir su propia responsabilidad y la responsabilidad que le pueda tocar al presidente de la República. Por eso es que es persona de absoluta confianza, porque la firma de un decreto no vale nada si no lleva la firma del ministro, quien asume 100% las responsabilidades. ¿El asesor qué asume? No asume ni su responsabilidad, ni del presidente, ni de nadie del gobierno. Por eso es que es un cargo, a mi modo de ver, totalmente inadecuado y nefasto para la función pública. Entonces yo creo que aquí lo que ha pasado es eso, que este señor se ha atribuido una serie de cosas con un lenguaje y unos conceptos que cualquier brujo, cualquier brujo de cualquier ciudad del Perú, que hay muchos, tiene más ética profesional la que puede tener este señor, que para mi modo de ver es casi un carnicero, es un hombre que trafica con la enfermedad y la necesidad del pueblo, con la salud del pueblo, para enriquecerse. Eso es inaceptable. El presidente Kuczynski dijo hace unas horas que los que estaban tratando de embarrar. Diana Seminario, en un artículo hoy en El Comercio, dice que ellos se están embarrando solos, en realidad, con la forma como están tratando de defenderse y poniendo a esta y otras personas. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que el tema ha salido por tensiones internas que deben haber adentro de Palacio, es evidente. Nadie tiene aparatos sofisticados para chuponear a una de las tantas oficinas que hay en Palacio de asesores, porque sabe Dios qué oficinas le habrán dado, porque hay muchísimas de todo tipo. Las oficinas, las principales,
que son el despacho presidencial y quizás los dormitorios del presidente, podrían estar quizás con aparatos sofisticados de chuponeo, pero todas las oficinas de Palacio es imposible, eso no lo cree nadie. ¿Ha sido chuponeado por alguien que ha ido con un celular? Así de simple, porque los dejan pasar, no son estrictos en la seguridad al ingresar a Palacio. Y si eres personal de cierta confianza, ni te revisan, entra solo. Pero ¿cómo puede ser, Víctor Entonces Andrés? hay gente, competidores o personas que no han participado del negocio, que lo han querido hacer caer porque evidentemente no está cumpliendo las reglas de la delincuencia, de las mafias, que son repartir todo lo que ganas. Bueno, se han embarrado solos, entonces. Así es. Ya, pero te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que en el centro del poder, que es la Casa de Gobierno, Palacio de Gobierno, se pueda grabar conversaciones? Y yo me pregunto, y el público también se pregunta, ¿quién está a cargo de la seguridad de Palacio de Gobierno? ¿Qué pliego ministerial está a cargo de la seguridad de Palacio? ¿Quién es el responsable de esa grabación? Al margen de que sea una grabación que nos revela esta acción, pero si eso está ocurriendo, quiere decir que hay posiblemente mucha facilidad para poder grabar dentro del Palacio lo que se quiera. En todo caso, cualquiera que vaya a Palacio sabe que puede estar siendo grabado plenamente. Claro. Ya. Pero bajo cualquier tipo de circunstancia, para cualquier tipo de extorsión posterior. Claro, claro. Entonces ya no se puede hablar en Palacio. Bueno, es que primero que el presidente de la República no vive en Palacio ya es un problema, porque deja de ser una casa y se convierte en una oficina todo Palacio. Antes por lo menos había una zona de oficinas y una zona de la residencia. Pero si el presidente no vive, todo se convierte en oficina. Eso suele pasar, lamentablemente, y se descuida un poco el manejo y el orden y la seguridad de Palacio, ¿no? A mí, cuando yo investigaba Orellana me mandó a unos secuaces que los recibí, como recibo mucha gente en mi oficina del Congreso, y me grabaron. Y lo sacaron en su pasquín. O sea, nadie está libre de una grabación. Y además, hoy día hay aparatos sofisticados, un teléfono, un lapicero te puede grabar. Entonces, porque uno escucha la voz de él, pero no la respuesta de la otra persona. O sea, no ha sido una grabación a través de un teléfono, sino un teléfono, digamos, conectado, un chuponeo, sino es una grabación común y corriente. En una conversación. Exactamente. Porque no hay diálogo, no hay ida y vuelta. Esta denuncia que se interpone por parte del asesor legal de la PCM, ¿no es cierto?, que es contra los que resulten responsables y contra nadie en realidad. Bueno, sí. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es tu posición? A ver. Yo no soy penalista, pero he consultado mucho con penalistas de las denuncias que me han hecho muchas en mi vida y que yo he tenido que hacer también. Por ejemplo, las que me grabaron, que fue una cosa parecida a esta. Los penalistas recomiendan, a mí me lo han recomendado en varias ocasiones, que la denuncia se haga contra los que resultan responsables. Porque si tú le haces una denuncia contra una persona determinada, entonces corres el riesgo que si no es condenado después, hay una devolución, un juicio en tu contra por daños y perjuicios, por difamación, etc. Entonces ellos recomiendan que se pongan contra los que resulten responsables para que la responsabilidad la encuentre el fiscal o el juez, no tú. Así que creo que eso no es mayor problema desde mi punto de vista. Que haya sido hecha por el director de la Oficina General de Asesoría Jurídica y no por el procurador. Bueno, eso sí creo que es un defecto, pero yo creo que eso es producto, porque esa denuncia fue puesta el viernes a las 3 de la tarde. A las 12 dice acá, escrito a mano. Puede ser a las 3 que le hemos conocido. Así es. Entonces, pero fue después que el señor Moreno salió en RPP. En RPP, o sea, no la habían hecho, la han hecho apuradamente, la han hecho a última hora para tapar el hueco que había causado Moreno. O sea, no pensaban hacerla si Moreno no sale, probablemente. No nos hubiéramos enterado. Claro. No, es decir, hubiese salido en la televisión el día y hubiera pasado domingo, de repente hoy o mañana o pasado. Y hoy o mañana recién la fiscalía la haría de oficio, porque sale en la televisión y se hace público. Pero el gobierno no ha querido denunciarlo. Esa es una clara muestra de que el gobierno no ha querido denunciarlo. Tan es así que le han agradecido los servicios prestados a la nación. ¿Qué servicios? Pero eso dicen que es un modelo de carta, que está ahí, que no hay una intención, que eso le hacen a todos. No, eso es una falsedad. Es un formato que ya está escrito. Cada resolución se escribe de manera diferente. Puede haber formatos para muchas cosas, pero no para eso. Además, se sabe distinguir muy bien quién ha servido bien
y quién ha servido mal. Y entonces, eso no se puede Vitocho, confundir. ¿de qué le agradecen? Eso es lo que digo yo. ¿De qué le agradecen? De su silencio. ¿De qué le agradecen? No. Por eso es que digo, hay una complacencia. Ahí hay un ánimo de te perdono, ándate tranquilo, hermanito, que no te va a pasar nada. Pero tú no hagas nada tampoco. Pero cuando ha visto que esto ha llegado a la prensa, cuando ha visto que va a salir el día domingo o el día sábado en algunos medios masivos de comunicación como es la televisión, entonces el hombre ha dicho, no, yo salgo primero. O sea, es la teoría del que ha cometido un error que para que no sea el error tan grave ni tan grande, yo lo anuncio y yo lo denuncio para que luego no sea tan grave. Pues eso ha hecho, y eso ha producido la reacción del gobierno, porque ha reproducido la reacción del gobierno a las 3 de la tarde cuando esta denuncia se hizo a las 8 de la mañana. Así de simple. Para terminar, Vitocho, ustedes mañana en el Congreso, ¿qué van a hacer como bancada? Tú como congresista con respecto a este tema, ¿nos puedes adelantar algo? No, yo creo que aquí hay que investigarlo. Además, es un gobierno que recién empieza. Qué mal empieza, qué tal metida de pata. Si esto pasa dentro de 1 o 2 años, cae todo el gabinete y le quita una estabilidad tremenda al país. Es un error. Yo suprimiría a todos los asesores que hay en Palacio de Gobierno, a todos que se vayan a su casa. ¿Vas a presentar un proyecto de ley al respecto? Para que no haya asesores. La presidencia no tiene que tener asesores. Son ministros los asesores. Se supone, es una cosa ¿no? elemental. Claro. Yo he sido secretario de la presidencia, yo lo sé. Yo he sido secretario del Consejo de Ministros. Los ministros son los que opinan. El ministro de Justicia es el asesor legal del presidente. El ministro de Salud es el asesor de asuntos de salud. El de Vivienda de asuntos de vivienda. El de Economía en asuntos de economía. Por Dios, ¿para qué asesores? Simplemente van a traficar con sus intereses personales, a hacer negocio desde Palacio de Gobierno, que está el centro del poder, el epicentro del poder en el Perú. Van a hacer negocios desde allí. Eso es lo que van a hacer, lamentablemente. Por supuesto, salvando a 2 personalidades que tú mismo has nombrado. Sí, que tienen, digamos, que Felipe tienen Ortiz de Ceballos el mismo cargo, y Máximo que San yo estoy Román, seguro de cuya que honorabilidad nadie duda. Nadie duda. Nadie duda, pero evidentemente van a estar en la crítica de todos por las consecuencias que están pasando. Pues. Además, los asesores tienen muy mala fama desde la época de Montesinos, no es una cosa de ahora. Y asesores no había en la presidencia antes de Montesinos. O sea, los presidentes de Belaúnde, Odría, Prado, Bustamante, Benavides, Leía, no tenían asesores. En la mención a la señora Susana de la Puente como la persona que le ha abierto las puertas o varias puertas dentro del entorno. Bueno, ella ha abierto muchas puertas y es una mujer muy activa, pero no creo que haya habido en este caso ningún tipo de mala fe. En el caso de ella, no lo creo. Muy bien. Gracias, Vitocho. Muy amable por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Amigos, vamos a una pausa. Vamos a regresar con otra congresista de la República, con Milagros Salazar de Fuerza Popular, para conversar. Ella está en la Comisión de Salud, que va a tener mucho que ver sobre este tema de Carlos Moreno en los próximos días. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso. Todos los sábados y domingos